Un joven alto acudió a nosotros con un problema inusual en el segundo dedo de un solo pie. Él tiene esta dificultad, ya se ha quitado este callo varias veces. Sí, ese feo bulto es un callo, pero no aparece ahí por nada, así que se puede quitar infinitas veces como él lo ha hecho. Pero el problema no se va a resolver. Por eso, hoy el video trata sobre cómo enviamos al cliente con el cirujano. Por supuesto, primero hicimos todo lo que se debía hacer como corresponde. Ahorita la vamos a recortar, vamos a hacer una pequeña incisión, encontraremos dónde termina todo y todo estará bien, pero este callo definitivamente va a regresar, o sea, esto se va a repetir una y otra vez. Y ahora les contaré por qué sucede esto. Bueno, al menos en este caso específico, el callo le aparece por una característica congénita especial de su dedito. Él tiene el segundo dedo del pie derecho en forma de martillo, es decir, es más largo que los demás y está un poco doblado hacia abajo. Y recordemos así que él es bastante alto y que sus dos pies son un poco diferentes entre sí. Y aparentemente él también lo posee. Y la pierna de impulso o de apoyo, como se llame correctamente, en fin, la pierna en la que la persona se apoya más seguido, entonces se llama pierna de apoyo. Creo que lo dije todo correctamente. Y naturalmente resulta que con el calzado, con cualquier tipo de calzado, no importa cómo lo elija, de todas formas termina teniendo una carga aumentada. Es decir, todos los callos siempre aparecen solo porque en un punto específico siempre hay una presión excesiva. Eso es exactamente lo que le pasa a él. Y por eso de hecho él los elimina, los limpia, los cauteriza y les hace de todo. Y ese callo siempre regresa y seguirá regresando incluso después de nuestras super limpiezas mágicas. Bueno, eso lo dije entre comillas, creo que me entendieron. Y aquí se tomó la decisión de recomendarle a este joven que acudiera con un cirujano para corregir su dedito. La verdad no sé cómo se llama esa operación en términos quirúrgicos y científicos, pero hay que tomar algunas medidas para corregir la forma del dedito, para que ya no se roce más. Porque en realidad aquí cualquier podólogo estaría impotente. Podemos hacerle descargas infinitamente, incluso podríamos sugerirle, por ejemplo, comprar 2 pares de zapatos, uno de su talla real y otro más grande, y fijarlo ahí. Pero como saben, todo será muy complicado y probablemente en esta situación realmente sería más fácil y lógico acudir a un cirujano. Bueno, y para quienes no la escuchan y simplemente disfrutan viendo cómo se quitan cosas, pues al menos denle like. Creo que ahora han puesto atención en mí. Bueno, y aquí vamos a continuar. La pregunta lógica que surge aquí es, ¿de qué manera se hacen esas limpiezas y por qué hasta ahora no ha corrido sangre? Por cierto, él también tenía esa pregunta. ¿Por qué no salía sangre por todos lados después de que cortamos un pedazo tan grande? Y el asunto es que nosotras, como podólogas, en realidad no trabajamos con ningún tejido vivo, siempre trabajamos solo con tejido muerto. Y el callo es precisamente células viejas y secas de la piel que están comprimidas y que nosotras cortamos tranquilamente con unas pinzas especiales. Y no nos pasa nada por eso, de hecho, a nadie le pasa nada por eso. Claro, siempre y cuando sepas y entiendas dónde y cómo puedes cortar algo. En caso de que no lo sepan, les recomiendo acudir precisamente a especialistas como los podólogos. Porque recibo muchas preguntas y mensajes como ayúdenme, ¿qué pasa con mi dedo? ¿Qué puedo hacer en casa? Usualmente respondo que nada a ese tipo de preguntas. Igual que este joven, él tampoco puede resolverlo en casa porque no tiene las herramientas especiales y por supuesto no tiene la habilidad. Ya han pasado 5 minutos y Aliona sigue excavando. Como pueden ver, aquí ya casi se ha cortado la mitad de un dedo, pero hasta ahora no ha pasado nada grave. De hecho, esto todavía va a continuar. Para este tipo de limpieza usamos tanto herramientas de corte como las llamadas herramientas rotatorias, que son fresas giratorias. En resumen, a nuestra manera, a la rusa, de forma normal. Por eso vamos a cerrar, cortar, lijar y hacer de todo. Por cierto, fíjense en la uña, también ya está deformada y tiene una estructura alterada. No podemos confirmar si hay una infección presente. Visualmente no se hacen esas conclusiones para entender si hay algo en la unión,
en general hongos a manitas. Por supuesto, hay que tomar una muestra para el análisis, llevarla al laboratorio y hay personas inteligentes que hacen ese tipo de investigaciones. Nos darán un informe en el que dirá sí o no, y si es sí, cuáles son. Por cierto, esa es otra razón por la que es necesario hacerse el análisis. No basta con saber si tienes infecciones u hongos. Es importante saber cuáles, por ejemplo, esporas de hongos para que el dermatólogo pueda recetarte los medicamentos correctos. Porque untarse, echarse y remojarse en lo que anuncian en la tele, como esos productos que todos usan sin pensar, como Megadaril, Exoderil y otros que terminan en Daril, no es la solución. Eso a menudo puede ser peligroso y muchas veces incluso causa quemaduras, o sea, deja la piel literalmente quemada. Claro, eso toma mucho tiempo en recuperarse y no es nada bueno. Por eso tengan cuidado y cuídense y por favor no se automediquen, especialmente no intenten tratar una uña encarnada por su cuenta, porque eso es como una plaga en mis mensajes directos, chicos, 6 minutos, 58 segundos y el callo todavía no se ha terminado. Yo de hecho no corté nada a propósito, o sea, para que quede claro cuántas manipulaciones realmente se hacen. Normalmente durante la edición corto algo y todos piensan, ay, qué rápido, ay, qué simple, ay, qué fácil. ¿Y por qué sus podologías cuestan tanto y son tan caras? En realidad siempre es trabajo, solo que cuando atrapas las microcosas, así llamamos a los milímetros, porque en realidad es muy pequeño, pero aquí todo está muy ampliado. A veces incluso grabamos en modo macro, pero desafortunadamente este tipo de trabajo, cuando es en modo, digamos, en vivo, cuando es simplemente trabajo con clientes, no es posible grabar en macro. Por lo general, si es macro, eso significa. Y me senté y me compliqué mucho porque hay mucho trabajo, pero el espacio para trabajar es muy pequeño. Pero a veces trato de consentirlos con estos antojitos. Los que observan desde el inicio notaron que la forma de la almohadilla del dedo comienza a modificarse, mostrando una profunda hendidura. Por cierto, todos los restos, mientras termina de lijar la tira, ahora tomamos, por cierto, una fresa de carburo que también se puede usar en la piel. Sí, claro, la piel está así de seca. Lane cortó un poco y decidió que podía cortar algo más ahí. En general, sobre el cambio de la forma de la almohadilla, en realidad, en todos los casos, en realidad, en otros, cuando se coloca una descarga, se cambia el calzado, quitamos la presión constante de ese lugar. El callo central desaparece después de la limpieza y la piel recupera su forma. Pero aquí, como mencioné antes, nada va a cambiar, porque hay una característica anatómica. Los dedos y la uña, el dedo, están alterados y aquí solo un cirujano puede ayudarnos. Además, realizamos una limpieza adicional de la uña. Hay que hacerla un poco más delgada porque, por supuesto, también está llena de queratosis y al final se ve más corta. Es como si lo hubiéramos cortado, Dios mío, qué horror. En fin, ¿entendieron con qué lo cortamos? Claro que se ve aterrador, pero al menos ahora no le va a doler y ya le di todas las recomendaciones, lo mandé con el cirujano, por suerte hay especialistas. Yo, a pesar de toda mi actitud, entre comillas, despreciativa hacia los médicos, sinceramente creo que hay quienes tienen un don de Dios y quienes realmente hacen bien y con responsabilidad su trabajo y no solo le cortan algo a la persona por hacerlo. En fin, eso es todo de mi parte. El video no tiene un final como tal. Lo que salió, salió. ¿Cuál es su opinión sobre estos estados? ¿Lo han visto en alguien o en algún lugar? Me interesa conocerla.